El caminante de ruta oeste vuelve hoy a visitar tierras de frontera. Estamos en la provincia de Cáceres, en una población histórica que da nombre a toda una comarca. En la proximidad de la confluencia de los ríos Tajo y Alagón se asienta el destino de nuestro viaje, conocido por su historia, por su ubicación fronteriza y sobre todo por su puente, construido por los romanos, bautizado por los árabes como el Puente de la Espada y admirado por todo el mundo. Alcántara, el puente que hizo un pueblo. Para comenzar nuestra jornada, nos hemos situado en un alto, donde alguien se sorprende de nuestra presencia. Bellos corceles alcantarinos que junto al ganado ovino son una muestra de la ganadería que abunda por aquí. Y ya hacia adelante, que hay mucha historia que recorrer hoy. Pasamos bajo el Arco de la Concepción, construido o reformado en 1611, según consta en una de sus inscripciones. Su fábrica es de granito y mampostería de pizarra revocada con cal. En la parte superior, que dicen fue una ermita y hoy se dedica a habitación, se abre una ventana de estilo barroco, bajo la que aparece un escudo de tiempos de Felipe II. Y estamos callejeando por esta, conocida por los visigodos como Oliva. Los árabes la rebautizaron como Cántara as-Saif, que significa Puente de la Espada. En 1213 será reconquistada por el rey Alfonso IX, que se la entregó a la Orden de Calatrava para que la defendiera de los árabes. Sin embargo, al estar la orden tan lejos de Alcántara, se la entregaron a la Orden de San Julián de Pereiro, que pasó a llamarse Orden de Alcántara. Y precisamente este enorme conventual que aparece ante nosotros será su morada durante años, aunque su instalación inicial no fue aquí. Lo mejor será dejar que nos expliquen estas y otras cuestiones sobre el funcionamiento de la orden. Pasamos dentro. Pues la idea va a ser que San Julián del Pereiro venga a Alcántara y en 1218 queda consolidada como Orden de Alcántara. Es decir, cambio de nombre y hay que buscar un sitio donde vivir. A partir de ahí, Alcántara se va a convertir en la capital de la encomienda de Alcántara y posteriormente, en el siglo XVI, el convento se convertirá en la casa matriz de la Orden de Alcántara. De aquí nace, por lo tanto, todo ese poder, toda esa orden que tenía precisamente la orden, en este caso, de... Efectivamente, esto sería la casa matriz, la casa principal, o lo que es lo mismo, el centro religioso, militar, político, cultural, pero sobre todo administrativo. Cuando la Orden de Alcántara construye el edificio en el siglo XVI, habían pasado casi 300 años de su consolidación como Orden de Alcántara, con lo cual pues era una época en la que el esplendor económico estaba garantizado. Tierras, propiedades pues como casas solariegas, palacios e incluso un colegio en Salamanca donde se formaban los caballeros de la Orden. Concha, estamos hablando de guerreros y de frailes.
¿Cómo funcionaban? ¿Cuál era un poco el orden del día que seguían? Bueno, a ver, la orden está formada por la máxima personalidad o dignidad de la orden, que es como se le conoce, dignidades de la orden, que era el maestre. Después iría el comendador mayor y, bueno, después iría el prior, el clavero, el sacristán y, en el caso de Alcántara, el prior de Magacela. El prior de Magacela, digo en el caso de Alcántara porque se creó para gobernar la Serena en Badajoz y la capital entonces era Magacela, con lo cual ella era una encomienda menor para la encomienda mayor de Alcántara, con lo cual desde aquí cada dignidad se ocupaba de la parte que le correspondía. En este caso el prior se ocupaba de la parte religiosa y los maestres y comendadores eran los que se ocupaban de la parte militar, organización y administración del convento. Esta es por tanto la esencia de los caballeros de la Orden de Alcántara, este conventual. Esta es la esencia de los caballeros de la Orden de Alcántara, esta es un poco la capital de Extremadura durante la Edad Media y, bueno, pues me imagino que la influencia social, política y económica, pues en aquel momento quedaría bastante reflejada. Cosa aparte que después, pues la abolición de todo esto termina con el tema de las órdenes, pues de una forma rápida y fulminante. Recorremos este magnífico claustro de planta cuadrada y estilo gótico. Al piso inferior entra una luz que juega con las rasantes de los arcos escarzanos moldurados de las ventanas y se enreda entre bellos naranjos formando un vergel artificial. Observamos un aljibe para recoger el agua de lluvia, con la curiosidad de estar revirado para facilitar la caída del líquido elemento al pozo. La iglesia inconclusa de San Benito, dedicada a la Inmaculada Concepción, fue construida con posterioridad al convento. Su planta es de 3 naves de igual altura, rematadas en 3 ábsides de gusto románico en el exterior. Los laterales son semicirculares con los escudos del comendador Santillán y del comendador Obando. Los 3 forman capillas separadas por arcos recorridos por una banda de decoración plateresca. La bóveda de la iglesia es de crucería con medallones en las claves de los nervios, que se apoyan en pilares elevadísimos. En el muro de la derecha aún pueden verse los restos de un viejo órgano, al que se accedía por una hermosa escalera de caracol. Junto a Pedro de Ibarra trabajaron en San Benito los más notables artífices de la región, siendo de destacar las colaboraciones de Pedro de Marquina, el broceño Juan Bravo y el alcantarino Gaspar López. La política desamortizadora del siglo XIX hizo desaparecer todo el mobiliario del convento hasta que el 22 de marzo de 1866 el edificio fue subastado y vendido a particulares. Se intentó también la subasta de la iglesia, pero el pueblo y autoridades protestaron enérgicamente, logrando finalmente que el Ministerio de Gracia y Justicia diese el 11 de abril de 1872 una orden por la que prohibía la venta del histórico templo. Finalmente, el 16 de marzo de 1914 fue declarado por Real Orden Monumento Nacional. Junto al convento encontramos bien conservada la fachada de la Casa del Clavero, en la calle que fuera trayecto de la Cañada Soriano Occidental. De ahí precisamente su nombre. La charla en el convento nos ha dejado una curiosidad que nos dicen
podremos satisfacer muy posiblemente en la biblioteca local, pues allí encontraremos, además de joyas del pasado, como esta estela funeraria árabe, quien nos aclare lo del famoso recetario alcantarino desaparecido. Exactamente, ¿qué es lo que había en ese recetario? Pues en ese recetario lo que más abundaba era la carne de caza. Los territorios de caza de la Orden de Alcántara eran inmensos. También son famosos los platos de pescado. Ya sabes que cuando llegaba la Cuaresma era rajatabla, pero ellos la hacían lo más sabrosa posible, ¿no? Tenemos documentado un bacalao al modo de Alcántara, tenemos documentado las acelgas al modo de Alcántara, el pastel de bonito, y una de las cosas que como más famosa es lo del consumío, que luego los franceses lo adoptaron como el consomé. Con la invasión napoleónica, pues asaltaron la biblioteca del convento y con los manuscritos hicieron cartuchos fusileros. Y uno de los soldados encontró el recetario y se lo entregó al general Junot, que fue el que se lo dio a su mujer, la duquesa de Abrantes, y ella fue la encargada de divulgar la cocina de Alcántara en Francia. Durante muchos años la perdiz al modo de Alcántara, durante los años 20 fue el plato estrella del restaurante Massy. O sea que gran parte de la cocina francesa tiene como origen Alcántara. Sí. En ese caso, por ejemplo, el foie gras, aquí ya estaba documentado como epagaras. ¿De cuántas recetas podemos estar hablando? Es aventurarlo hasta que no aparezca realmente el documento. Nosotros tenemos referencias de ese recetario porque el Escoffier, el gran tratadista francés sobre la gastronomía, pues nos habla de él en su guía culinaria, y entonces pues es el que dice que el único provecho, el único trofeo que tuvo aquella guerra fue el recetario. Habrá que buscar un poco más tarde alguna suculenta receta alcantarina. De momento nos encontramos en la Plaza de la Corredera, rodeados de antiguas casas-palacio. De alguna apenas si queda la fachada, emergiendo como si fuera el decorado de un gran escenario al aire libre. Caminamos por las estrechas y empinadas calles del barrio judío, que le dan un toque de sabor popular. Con sus profundos arcos de medio punto situados sobre la vía. Sobresale la cúpula de un edificio que fue antigua sinagoga, transformada al culto cristiano posteriormente. Y ahora sí, buscamos quien nos ofrezca el plato local por excelencia. Y parece que vamos a tener suerte. ¿Qué mejor que la cocina de una hospedería? Rosa, me han dicho que aquí puedo encontrar algunas de las recetas que estaban guardadas celosamente en un famoso recetario. No sé si será así. Sí, es cierto. Mire, actualmente tenemos lo que es la perdiz al modo de Alcántara. La perdiz al modo Alcántara. La perdiz al modo de Alcántara. ¿Y cómo? Primero, ¿qué es lo que lleva? Va escabechada, lleva un escabeche con distintas verduras y distintas hierbas aromáticas.
¿vale? ¿Cómo se elabora? Normalmente lleva una cocción lenta, una cocción larga, con zanahoria, cebolla, puerro, algo de tomillo, romero, depende de las hierbas en el momento. Cuando dices cocción larga, nos estamos refiriendo... Una cocción lenta pero de larga duración, ¿vale? A fuego lento con larga duración. Porque son perdices de campo. Sí. Y luego, una vez que ya hemos conseguido toda esa cocción, ¿tiene que esperarse a que se enfríe o se puede tomar en caliente? Al ser escabeche se puede tomar tanto frío como caliente. Lo aconsejable es tomarlo templado. Por lo tanto, tenemos aquí una perdiz con denominación de origen. Por supuesto. Y luego veo que aquí tenéis ahí otro plato, no sé si estaba en el recetario. De ese plato, lo único del recetario se puede decir que serían las setas, ¿vale? Por la zona se acostumbra a utilizar mucho las setas y simplemente sería una ensalada de cogollos con un salteado de jamón y distintas clases de setas. La preparación parece fácil, pero prefiero que me la indiques. ¿Cómo la hacéis? Vale, normalmente a las setas les damos primero una cocción en aceite. Y después simplemente sartear un poquito el jamón con las setas y un poquito de aceite de vinagre de Módena. Eso es importante para que quede bien sabroso. Para que quede rica. Reparado el ánimo alimenticio, conozcamos qué otro servicio se nos ofrece en este reconvertido varias veces edificio. Pues de convento, en su origen allá por el siglo XV, pasó a albergar una fábrica de harinas y desde hace pocos años lo que vemos. Formas parte de la historia. Aquí duermes de alguna manera con la historia. Exactamente. Todas las habitaciones son distintas, todas tienen un encanto especial. Aparte cuidamos mucho los detalles con todos nuestros clientes, el trato amable que da todo nuestro personal a todo el que viene por aquí. Y bueno, y sigo mencionando, o sea, la gastronomía que yo he encontrado aquí en Alcántara no la he encontrado en otros muchos sitios de Extremadura. ¿Cuántas habitaciones tiene esta hospedería? Tenemos en total 30 habitaciones. En total, 30 habitaciones dobles, una capacidad de 60 personas aproximadamente. Con salón también para eventos de unas 150, 160 personas. Un restaurante también a la carta o menú del día, pues para 50 personas. Y luego una amplia cafetería donde damos un surtido pues de cafés, cafés de extremeños, que los hacemos aquí, dando siempre algún toque de algún ingrediente extremeño. Hospedería para quedarse más de un día. Para quedarse más de un día y para disfrutar, porque es que luego no es solo el pueblo de Alcántara, hay más pueblos que visitar, te puedes alojar aquí y pues a media hora pues tienes Garrovillas, a 15 minutos tienes Brozas, que también son sitios para visitar. Mucha clientela de hecho viene aquí, aprovecha pues para ver lo que es Cáceres y alojarse aquí. Aquí tienes la tranquilidad que no te da Cáceres y un alojamiento pues exclusivo, como digo yo. Por aparte son eso, habitaciones amplias, muy cómodas, donde tienes minibar, carta de almohadas, todo gratuito, hay conexión a internet, ordenador en la habitación y demás. O sea, tienes lujo de ciudad, pero en zona rural. Buen lugar para venir a descansar al final de la jornada. Ahora aún nos queda pueblo que visitar y algo más. La iglesia de Santa María de Almocóvar ocupó, tras la Reconquista, el emplazamiento de una mezquita musulmana. Su nombre es bastante significativo, la consagración a Santa María y Almocóvar, que proviene, para algunos, del árabe al-Makabir, el cementerio, por lo que se supone una necrópolis sarracena junto a ella. De esta iglesia del siglo XIII se ha mantenido su fachada principal, considerada como la de más bella traza del románico extremeño. El templo medieval se mantuvo hasta el siglo XVI. En 1564, Pedro de Ibarra transforma la capilla mayor en un gran espacio de planta cuadrada, con un ábside central cuadrangular y poco profundo. La sacristía guarda unas pinturas
del Divino Morales. Y junto a ella otra iglesia, la levantada según la tradición sobre el solar donde estuvo la casa natal del santo local San Pedro de Alcántara. El templo presenta una portada de estilo barroco con arco de medio punto, enmarcado por columnas toscanas sobre pilares. La planta la constituye una sola nave, cubierta con bóveda de cañón con lunetos. En un lateral hay un bello retablo barroco dorado que alberga una imagen de San Pedro. Tras él, al parecer, se esconde la habitación donde viniera este mundo. Dejamos las iglesias y nos acercamos hasta la zona de las viejas murallas, o también conocida como la Alcazaba. Y es que la condición de paso obligado para vadear el Tajo hizo que el lugar se fortificara durante la Edad Media. Aquí se instalaron en un principio los caballeros de la Orden de Alcántara. A nosotros nos sirve de atalaya perfecta para visualizar el monumento por excelencia de Alcántara, su puente. Y hacia él descendemos. Levantado entre el año 104 y el 106, en honor al emperador romano Trajano, nacido en Hispania, fue costeado por los impuestos de 7 villas lusitanas y pretendía unir la calzada de Norba con Ímbriga como estación de la Vía de la Plata. El nombre proviene de época de la invasión musulmana en la Edad Media, ya que Alcantarat significa el puente en árabe. Consta de 6 arcos de desigual altura, los cuales descansan en 5 pilares. Existe un templete conmemorativo con un arco de triunfo superior en el centro del puente, denominado de Trajano. El puente está hecho de sillares almohadillados de roca granítica, de entre 45 y 50 centímetros. Además, a los pies del puente hay un templete romano dedicado al constructor del mismo, llamado del Acer, y cristianizado en la Edad Media con el nombre de San Julián. Ha sido varias veces cortado en las guerras uno de los arcos y reconstruido luego. Ana, incluso algunos de sus arcos creo que fueron destruidos durante los diferentes conflictos bélicos que han sufrido a lo largo de la historia. Pues sí, tienes razón. Mira, el primero tuvo lugar en el año 1213, cuando los árabes fueron expulsados de Alcántara, quitaron 60 piedras de este primer arco que tenemos aquí, ¿vale? Esto quedaría así hasta la época de Carlos I de España, V de Alemania, que lo restauró, y ya, bueno, pues le hizo la almenización que tiene el Arco de Triunfo y ya estaba dándole mayor carácter defensivo a lo que es el monumento. Después pasamos a la guerra de sucesión contra Portugal en el siglo XVII. En esta ocasión los portugueses intentan volar el segundo arco de Poniente, ¿vale? No lo consiguen del todo, caen algunas piedras y se agrieta parte del Arco de Triunfo. Pero no hay 2 sin 3, vamos a la tercera. La tercera tuvo lugar en la guerra de la independencia contra Francia. En esta ocasión los franceses, de paso a Portugal, pues pasaron por Alcántara, la asolaron y después pretendían volver otra vez a utilizar este paso.
pero las tropas aliadas de España, Portugal e Inglaterra lo impidieron. ¿Cómo? Pues cortando definitivamente el segundo arco de Poniente. Esto quedaría así hasta que se pusieron unas tablas para que pudieran pasar los carruajes, que fueron quemadas estas tablas en la época de las guerras carlistas. Otra vez tenemos el puente cortado. Es una pena, pero fue así. Y esto hasta el año 1860, en la que un ingeniero de la reina Isabel II pasó por Alcántara, entregó un informe a la reina y por fin se otorgó la última reconstrucción del puente. Como decía, ocurría en el año 1860 y fue inaugurada precisamente esta reforma el 4 de febrero de esta fecha. Ana, ¿qué ha significado el puente para el pueblo? Es que el puente es el pueblo y el pueblo es el puente. El pueblo existe porque existe el puente, si no, no hubiera existido nunca Alcántara, ¿sabe? Creo que lo es todo para el pueblo. Dejamos atrás este gran monumento de ingeniería para encontrarnos con otro más reciente, una gran presa con capacidad para retener hasta 3.300 millones de metros cúbicos de agua. Nos alejamos un poco de ella para encontrar el lugar donde bien se pudo sacar piedra suficiente para levantarla. La curiosa cantera. Un lago artificial provocado por esta gran oquedad en el terreno, que un tanto misteriosa, alberga sin embargo gran cantidad de vida. Desde los buitres leonados hasta los alimoches o las mismas cigüeñas negras han encontrado aquí el refugio perfecto para sacar adelante sus proles sin peligro. Y no lo podemos evitar. Con la vista sobre la población de Alcántara, bajamos de nuevo hasta su puente, para desde allí despedir nuestra jornada de hoy. Caminar por Alcántara es viajar a un escenario donde diferentes culturas, a través de los siglos, han dejado su huella, unidas todas estas civilizaciones por un puente con mucha historia. Alcántara, el puente que hizo un pueblo. Para comenzar nuestra jornada, nos hemos situado en un alto, donde alguien se sorprende de nuestra presencia. Bellos corceles alcantarinos que junto al ganado ovino son una muestra de la ganadería que abunda por aquí. Y ya hacia adelante, que hay mucha historia que recorrer hoy. Pasamos bajo el Arco de la Concepción, construido o reformado en 1611. Se la entregaron a la Orden de San Julián de Pereiro, que pasó a llamarse Orden de Alcántara. Y precisamente este enorme conventual que aparece ante nosotros será su morada durante años, aunque su instalación inicial no fue aquí. Lo mejor será dejar que nos expliquen estas y otras cuestiones sobre el funcionamiento de la orden. Pasamos dentro.
Entonces la idea va a ser que San Julián del Pereiro venga a Alcántara y en 1218 queda consolidada como Orden de Alcántara. Es decir, cambio de nombre y hay que buscar un sitio donde vivir. A partir de ahí, Alcántara se va a convertir en la capital de la encomienda de Alcántara y posteriormente, en el siglo XVI, el convento se convertirá en la casa matriz de la Orden de Alcántara. De aquí nace, por lo tanto, todo ese poder, toda esa orden que tenía precisamente la orden, en este caso, Efectivamente, esto sería la casa matriz, la casa principal, o lo que es lo mismo, el centro religioso, militar, político, cultural, pero sobre todo administrativo. Cuando la Orden de Alcántara construye el edificio en el siglo XVI, habían pasado casi 300 años de su consolidación como Orden de Alcántara, con lo cual, pues era una época en la que el esplendor económico estaba garantizado. Tierras, propiedades pues como casas solariegas, palacios e incluso un colegio en Salamanca, donde se formaban los caballeros de la Orden. Concha, estamos hablando de guerreros y de frailes. ¿Cómo funcionaban? ¿Cuál era un poco el orden del día que seguían? Bueno, a ver, la orden está formada por la máxima personalidad o dignidad de la orden, que es como se le conoce, dignidades de la orden, que era el maestre. Después iría el comendador mayor y, bueno, después iría el prior, el clavero, el sacristán y, en el caso de Alcántara, el prior de Magacela. El prior de Magacela, digo en el caso de Alcántara porque se creó para gobernar la Serena en Badajoz. Y la capital entonces... El caminante de ruta oeste vuelve hoy a visitar tierras de frontera. Estamos en la provincia de Cáceres, en una población histórica que da nombre a toda una comarca. En la proximidad de la confluencia de los ríos Tajo y Alagón se asienta el destino de nuestro viaje, conocido por su historia, por su ubicación fronteriza y sobre todo por su puente, construido por los romanos, bautizado por los árabes como el Puente de la Espada y admirado por todo el mundo. Según consta en una de sus inscripciones, su fábrica es de granito y mampostería de pizarra revocada con cal. En la parte superior, que dicen fue una ermita y hoy se dedica a habitación, se abre una ventana de estilo barroco, bajo la que aparece un escudo de tiempos de Felipe II. Y estamos callejeando por esta, conocida por los visigodos como Oliva. Los árabes la rebautizaron como Cántara as-Saif, que significa Puente de la Espada. En 1213 será reconquistada por el rey Alfonso IX, que se la entregó a la Orden de Calatrava para que la defendiera de los árabes. Sin embargo, al estar la orden tan lejos de Alcántara,